Hola, soy José Luis y trabajo para una empresa de almacenes. Para la mayoría, es un lugar de trabajo común, pero para mí, ha sido una auténtica pesadilla. Cada noche, cuando los empleados se iban a casa, me quedaba solo para vigilar los almacenes. Al principio, todo parecía normal, pero pronto empecé a escuchar sonidos extraños. Golpes, susurros y crujidos resonaban en los pasillos vacíos. Intentaba ignorarlos, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. Una noche, mientras tomaba una pequeña siesta en la sala de descanso, vi algo que me hizo saltar de mi silla. Una sombra pequeña y oscura se movía rápidamente por la pared. Me dije que era solo mi imaginación, pero pronto vi más sombras y pequeños seres que parecían molestarse en atormentarme. Eran pequeñas criaturas que se escondían en las sombras, con ojos rojos y sonrisas maliciosas. Intenté ignorarlos, pero no podía evitar sentir que me estaban vigilando. Una noche, decidí investigar los sonidos y las sombras. Me aventuré en los pasillos oscuros y encontré una puerta secreta que no había visto antes. Estaba cerrada, pero pude escuchar los sonidos más fuerte que nunca. De repente, la puerta se abrió sola y vi una habitación llena de objetos extraños. Había símbolos grabados en las paredes y un altar en el centro. Me di cuenta de que la empresa estaba escondiendo algo siniestro. Salí corriendo de la habitación y no volví a tomar siestas en la sala de descanso. Pero los sonidos y las sombras no desaparecieron. Sabía que tenía que hacer algo para detener lo que estaba sucediendo en los almacenes. Decidí investigar más a fondo y comencé a buscar información sobre la empresa y su historia. Descubrí que había sido fundada por un hombre llamado Malcolm, quien había desaparecido misteriosamente hace años. También encontré un diario antiguo en la biblioteca de la empresa que pertenecía a un empleado que había trabajado allí hace décadas. El diario hablaba de rituales y sacrificios que se realizaban en los almacenes y de una entidad maligna que había sido invocada. Empecé a sospechar que la empresa estaba siendo controlada por una fuerza oscura y que los sonidos y las sombras eran solo el comienzo. Decidí hablar con mis colegas, pero nadie parecía creerme. Una noche, mientras estaba haciendo mi ronda, escuché un sonido diferente. Era una voz baja y rasposa que parecía venir de todas partes. La voz decía: José Luis, sabemos que estás investigando. Deja de hacerlo, o sufrirás las consecuencias. Me sentí aterrorizado, pero no me detuve. Seguí investigando y descubrí un sótano secreto debajo de los almacenes. Allí encontré otro altar y símbolos grabados en las paredes, igual que en la habitación secreta que había encontrado antes. De repente, la luz se apagó y me quedé en la oscuridad. Escuché pasos detrás de mí y me di la vuelta, pero no vi nada. La voz rasposa volvió a hablar: José Luis, has ido demasiado lejos. Ahora debes pagar el precio. Intenté correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La voz comenzó a reír y sentí una presencia maligna que se acercaba a mí. Un frío intenso y una sensación de terror me invadieron. La figura alta y delgada con ojos rojos apareció frente a mí y sentí que mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo. Intenté gritar, pero mi voz estaba congelada en mi garganta. La figura comenzó a reír y sentí que estaba siendo arrastrado hacia el abismo. De repente, todo se detuvo. La figura desapareció y la voz rasposa se cayó. Me encontré solo en el sótano, temblando de miedo. La experiencia no terminó ahí. Empecé a tener visiones y pesadillas. Veía a la figura con ojos rojos en todas partes y escuchaba la voz rasposa en mi mente. Sabía que tenía que escapar de la empresa y de la ciudad. Pero cuando intenté renunciar, el jefe me dijo: José Luis, no puedes irte. Tienes un trabajo que hacer aquí. Un trabajo que nadie más puede hacer. Me di cuenta de que estaba atrapado. La empresa me tenía en su poder y no me dejaría ir. La única forma de escapar era descubrir el secreto detrás de la empresa y destruirlo de una vez por todas. Empecé a buscar documentos y archivos que pudieran revelar la verdad. Después de días de búsqueda, encontré un archivo secreto en el ordenador del jefe. El archivo contenía información sobre un proyecto secreto llamado Proyecto Erebus. Descubrí que el proyecto era un experimento para invocar una entidad maligna y utilizar su poder para controlar la mente de las personas.
La empresa estaba utilizando el proyecto Erebus para controlar las mentes de los empleados y hacer que trabajaran sin parar. También descubrí que la figura con ojos rojos era la entidad maligna invocada por el proyecto. Sabía que tenía que detener el proyecto Erebus antes de que fuera demasiado tarde. Decidí hablar con los demás empleados y tratar de convencerlos de que se unieran a mí para detener el proyecto. Pero cuando intenté hablar con ellos, me di cuenta de que estaban bajo el control de la empresa. No podían pensar por sí mismos y solo seguían las órdenes del jefe. Estaba solo en mi lucha contra la empresa. Pero no me rendí. Decidí encontrar una forma de detener el proyecto Erebus por mí mismo. Me infiltré en el laboratorio secreto donde se estaba llevando a cabo el proyecto. Me disfracé de científico y me colé en el laboratorio sin ser detectado. Una vez dentro, vi que el laboratorio estaba lleno de equipo de alta tecnología y que los científicos estaban trabajando en un gran dispositivo que parecía ser el corazón del proyecto Erebus. Me acerqué al dispositivo y vi que estaba conectado a una máquina que parecía ser una especie de generador de energía. De repente, el jefe apareció detrás de mí. José Luis, sabía que eras un problema, dijo el jefe. Pero no sabía que eras tan estúpido como para tratar de detener el proyecto Erebus. Intenté correr, pero el jefe activó un dispositivo que me paralizó. Ahora, José Luis, vas a ser parte del proyecto Erebus, dijo con una sonrisa maliciosa. Estaba en grave peligro. Pero justo cuando el jefe iba a conectarme al dispositivo, algo inesperado sucedió. La entidad maligna invocada por el proyecto Erebus se rebeló contra sus creadores. Había estado creciendo en poder y conciencia y decidió que no quería ser controlada por la empresa. Comenzó a destruir el laboratorio y a todos los que estaban en él. Aún paralizado, vi cómo la entidad maligna se volvía contra la empresa. Pero justo cuando la entidad iba a destruirme, algo inesperado sucedió. La figura con ojos rojos apareció y se enfrentó a la entidad maligna. Resultó ser un ángel enviado para detener la entidad maligna y salvarme. El ángel luchó contra la entidad y finalmente la derrotó, salvándome y destruyendo el proyecto Erebus. Liberado de mi parálisis, me di cuenta de que había sido salvado por el ángel. Me dijo que había sido elegido para ser el testigo de la batalla entre el bien y el mal, y que debía contar la historia para que nadie más cayera en la trampa de la empresa. Salí del laboratorio y conté la historia a todos los que quisieron escuchar. La empresa fue destruida y los responsables del proyecto Erebus fueron castigados. Cambiado por mi experiencia, decidí dedicar mi vida a ayudar a los demás y a luchar contra el mal. Y el ángel con ojos rojos se convirtió en mi guía y protector. Así terminó mi historia, pero la lucha entre el bien y el mal continúa, y estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se me presente. Hola, quiero contar una historia. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de los grillos y el viento que soplaba suavemente. Me encontraba en mi puesto de guardia de seguridad en el Cine Riviera, un lugar que había sido testigo de muchas leyendas y rumores a lo largo de los años. Se decía que el cine había sido construido sobre un cementerio antiguo y que los espíritus de los muertos aún vagaban por sus pasillos. También se rumoreaba que un hombre había sido asesinado en la sala de proyección y que su fantasma aún se veía en las noches de estreno. No creía en esas historias, pero no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que hacía mi ronda por el cine vacío. La oscuridad parecía tener un poder sobre mí y las sombras parecían moverse por sí solas. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un ruido extraño proveniente de la sala de proyección. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero cuando fui a investigar, no encontré a nadie. Decidí ignorar el ruido y seguir con mi ronda, pero pronto escuché otro ruido, esta vez más fuerte. Sonaba como si alguien estuviera gritando, pero cuando fui a investigar, solo encontré silencio. Empecé a sentirme nervioso, y decidí llamar a mi jefe para pedirle ayuda. Pero cuando estaba a punto de hacer la llamada, escuché una voz detrás de mí. «Ángel, no te vayas», dijo la voz. «Tengo algo que mostrarte». Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La voz parecía venir de todas partes, y me sentí rodeado. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Soy el dueño de este lugar», respondió la voz. «Y tengo algo que mostrarte».
Me sentí atraído por la voz y seguí sus instrucciones. La voz me llevó a una sala secreta detrás de la pantalla, donde encontré una serie de objetos extraños y antiguos. En el centro de la sala, había una máquina de proyección antigua que parecía estar funcionando por sí sola. Me acerqué a la máquina y vi que estaba proyectando una película antigua. La película mostraba una serie de imágenes extrañas y perturbadoras que parecían estar relacionadas con el cine y sus leyendas. Me sentí hipnotizado por la película y no me di cuenta de que la voz había desaparecido. Cuando la película terminó, me di cuenta de que estaba solo en la sala. La voz había desaparecido y la máquina de proyección se había apagado. Me sentí confundido y asustado, y decidí salir de la sala y regresar a mi puesto de guardia. Pero cuando salí, me di cuenta de que algo había cambiado. El cine parecía diferente, y me sentí como si estuviera en un lugar desconocido. La oscuridad parecía haberse vuelto más densa, y las sombras parecían moverse por sí solas. Me di cuenta de que la voz había sido real y que había estado tratando de mostrarme algo. Pero no sabía qué era, y no sabía qué hacer. Y entonces, escuché la voz de nuevo. Ángel, ahora eres parte de este lugar, dijo. Y nunca podrás irte. Me sentí aterrorizado y traté de correr. Pero era demasiado tarde. La oscuridad me rodeó y desaparecí en la noche. Trataba de correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad parecía haberse vuelto sólida y me sentía atrapado en ella. La voz se rió y sentí que estaba siendo arrastrado hacia abajo, hacia el corazón del cine. Cuando abrí los ojos, me encontré en una sala de proyección antigua, rodeado de máquinas de proyección y rollos de película. La voz se rió de nuevo, y vi una figura detrás de mí. Era un hombre alto y delgado, con ojos que parecían quemar con una intensidad sobrenatural. El hombre se acercó a mí y me habló con una voz que parecía venir de la tumba. Ángel, eres ahora parte de este lugar, dijo el hombre. Y debes hacer lo que te digo. Traté de resistirme, pero el hombre me miró con una mirada que parecía petrificarme. Me sentí obligado a hacer lo que el hombre decía y me encontré haciendo tareas extrañas y sin sentido. Me di cuenta de que estaba atrapado en una especie de pesadilla y que no podía escapar. La voz y el hombre parecían tener un poder sobre mí y me sentí como un prisionero en mi propio cuerpo. Y entonces, escuché una voz que parecía venir de dentro de mi propia mente. Ángel, no te rindas, dijo la voz. Puedes escapar. Me sentí confundido y no sabía qué hacer. La voz y el hombre parecían tener un poder sobre mí, pero la voz en mi mente parecía estar tratando de ayudarme. Empecé a resistirme a las órdenes del hombre y traté de encontrar una forma de escapar. El hombre se enfadó y su mirada se volvió aún más intensa. No te resistas, me gritó. Eres mío ahora. Pero no me rendí. Seguí resistiéndome y traté de encontrar una forma de romper el control que el hombre tenía sobre mí. De repente, recordé algo. Recordé que había visto una puerta secreta en la sala de proyección, una puerta que parecía llevar a un lugar desconocido. Me dirigí hacia la puerta, con el hombre detrás de mí. No puedes escapar, me gritó el hombre. Pero no me detuve. Abrí la puerta y me encontré en un pasillo oscuro y estrecho. El hombre me siguió, pero no me detuve. Seguí adelante hasta que llegué a una sala grande y vacía. En el centro de la sala había una pantalla de cine y una máquina de proyección antigua. De repente, la máquina de proyección se encendió y una película empezó a proyectarse en la pantalla. Me acerqué y vi que era una película antigua, una película que parecía haber sido rodada en el mismo cine. La película mostraba una historia extraña y perturbadora, una historia que parecía estar relacionada con el cine y sus leyendas. Me sentí hipnotizado por la película y no me di cuenta de que el hombre había desaparecido. Cuando la película terminó, me sentí confundido y asustado. No sabía qué había pasado ni qué significaba la película. Pero entonces, escuché una voz detrás de mí. Ángel, ahora sabes la verdad, dijo la voz. El cine es un lugar de pesadilla, un lugar donde los muertos vivos vagan por los pasillos. Me di la vuelta y vi al hombre de nuevo. Pero esta vez, el hombre no parecía tan amenazante. Parecía triste y cansado. ¿Qué verdad?, pregunté. La verdad sobre el cine, respondió el hombre.
La verdad sobre lo que pasó aquí hace muchos años. Me acerqué al hombre y le pregunté qué había pasado. El hombre suspiró y empezó a contar una historia. Hace muchos años, el cine fue el escenario de un terrible crimen, dijo el hombre. Un crimen que conmocionó a la ciudad y que dejó una marca en este lugar. Escuché la historia y me sentí horrorizado. No podía creer lo que había pasado en el cine. Pero cuando el hombre terminó de hablar, me di cuenta de que la historia había cambiado algo en mí. Me sentí más fuerte, más valiente. Gracias por contarme la verdad, dije. Gracias por liberarme. El hombre sonrió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo en la sala, pero no me sentí asustado. Me sentí libre. Y entonces salí del cine y me dirigí hacia la luz del día. Sabía que nunca olvidaría la experiencia que había vivido en el cine, pero también sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Intenté ignorar los sucesos extraños, pero era imposible. Los espíritus parecían estar cada vez más activos y empecé a sentir que estaba en peligro. Un día, mientras trabajaba, escuché una voz detrás de mí. Ana, nos has ignorado durante mucho tiempo, dijo la voz. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. La voz volvió a hablar. Estamos aquí y no nos iremos hasta que nos escuches. Intenté correr, pero las puertas estaban bloqueadas. Los espíritus me habían atrapado. Me quedé allí, sola y aterrorizada, mientras los espíritus me rodeaban. Empecé a escuchar sus historias, relatos de personas que habían sido enterradas vivas, de personas asesinadas en el cementerio. Me di cuenta de que los espíritus estaban atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Intenté ayudarlos, pero no sabía cómo. Los espíritus parecían no querer irse, disfrutaban del miedo y la confusión que causaban. Me quedé atrapada con ellos durante horas, días. Y entonces, algo cambió. Empecé a sentir una conexión con los espíritus. Empecé a entender sus historias, sus miedos, sus deseos. Me di cuenta de que los espíritus no eran malos, solo estaban perdidos. Empecé a realizar rituales para ayudar a los espíritus a encontrar la paz. Dejaba ofrendas en la tienda, como flores y velas, para calmarlos. Hablaba con ellos, escuchaba sus historias y les ofrecía consuelo. Poco a poco, los espíritus empezaron a calmarse. Dejaron de hacer ruido, dejaron de mover objetos. Me di cuenta de que estaban empezando a encontrar la paz. Un día, mientras trabajaba, vi una figura detrás de mí. Era una mujer, con un vestido largo y un rostro triste. Me di la vuelta y la mujer desapareció. Pero sabía que la mujer era uno de los espíritus. Sabía que estaba tratando de comunicarse conmigo. Me concentré en la mujer y empecé a escuchar su historia. La mujer había sido enterrada viva en el cementerio, hace más de un siglo. Había estado atrapada allí, sola y asustada, durante toda su vida. Me di cuenta de que la mujer estaba pidiendo ayuda, pidiendo que la sacaran de allí. Hice todo lo que pude para ayudar a la mujer. Realicé rituales, dije oraciones, dejé ofrendas. Y finalmente, la mujer encontró la paz. Desapareció y me di cuenta de que había ido al otro lado. Me sentí aliviada, orgullosa de haber ayudado a la mujer. Pero sabía que todavía había más espíritus atrapados en la tienda. Me comprometí a ayudarlos, a encontrar la forma de sacarlos de allí. Seguí trabajando en la tienda, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era solo una empleada, era una ayudante de los espíritus. Pasaba mis noches ayudándolos a encontrar la paz, realizando rituales y escuchando sus historias. Poco a poco, la tienda empezó a cambiar. Los clientes que entraban ya no eran tan sombríos, ya no parecían tener prisa. Empezaron a sonreír, a saludarme con amabilidad. La tienda se convirtió en un lugar de paz, donde los vivos y los muertos podían coexistir. Me di cuenta de que había encontrado mi verdadero llamado. Ya no era solo una empleada, era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero hubo un espíritu que no quería irse. Un espíritu que se había enamorado de mí,
que no quería dejarme sola en la tienda. Me di cuenta de que el espíritu era un hombre joven, que había muerto en el cementerio hace muchos años. El hombre joven se acercó a mí, con una mirada triste en sus ojos. «No me dejes», me dijo. «Quiero estar contigo para siempre». Me sentí conmovida y halagada. Pero sabía que no podía quedarme con él. Tenía que ayudarlo a encontrar la paz, a ir al otro lado. Entonces, tuve una idea. Le pedí al hombre joven que me ayudara a ayudar a los demás espíritus. Juntos, podríamos encontrar la forma de sacarlos de la tienda y enviarlos al otro lado. El hombre joven aceptó y juntos empezamos a trabajar. Nos convertimos en una pareja que unía el mundo de los vivos y el de los muertos. Trabajamos juntos durante meses, ayudando a los espíritus a encontrar la paz. La tienda se convirtió en un lugar de tránsito, donde los muertos podían encontrar la forma de ir al otro lado. Y finalmente, el día llegó. El último espíritu fue ayudado, la última alma fue enviada al otro lado. La tienda se quedó en silencio, sin ruidos, sin movimiento. Me di cuenta de que mi trabajo había terminado. Me despedí del hombre joven, que había sido mi compañero en este viaje. Y juntos, nos fuimos al otro lado, para empezar una nueva vida. La tienda se quedó vacía, pero no por mucho tiempo. Un nuevo empleado llegó, un joven que no sabía nada sobre la historia de la tienda. Pero cuando entró, sintió algo extraño. Sintió que no estaba solo. Y entonces, vio una figura detrás de la caja. Era yo, sonriendo. «Bienvenido», le dije. «Estoy aquí para ayudarte». Y así, la historia de Ana y la tienda de Oxxo continuó, un ciclo sin fin de ayuda y protección para los espíritus que necesitaban encontrar la paz. Había trabajado en la morgue del hospital durante 5 años. Siempre había sido un trabajo tranquilo, solo yo y los cadáveres. Pero un día, todo cambió. Comencé a escuchar voces en los cuartos donde se guardaban los cuerpos. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que las voces eran reales. Eran susurros, risas y gemidos que parecían venir de los propios cadáveres. Intenté ignorarlas, pero las voces se volvieron más fuertes y más claras. Empecé a escuchar pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando entre los cuerpos. Y luego, las risas. Risas histéricas y malignas que parecían venir de todos lados. Sabía que algo estaba mal. Intenté hablar con mis colegas, pero ellos no escuchaban nada. Empecé a sentirme solo y aterrorizado. Una noche, mientras trabajaba en un cadáver, escuché una voz clara y fuerte que me dijo: «Juan, ven a jugar con nosotros». Me di la vuelta, pero no había nadie allí. La voz volvió a hablar: «Ven a jugar con los muertos». Salí corriendo de la morgue y no volví a trabajar allí nunca más. Pero las voces y las risas no me dejaron en paz. Me seguían a todas partes, incluso a mi casa. Sabía que tenía que hacer algo para detenerlas. Intenté investigar el pasado de la morgue, pero no encontré nada. Fue entonces cuando decidí hacer algo drástico. Decidí realizar un ritual para tratar de calmar a los espíritus que me estaban atormentando. Me dirigí a la morgue en mitad de la noche, con un libro de rituales y unos objetos sagrados. Cuando llegué, las voces y las risas se volvieron más fuertes que nunca. Comencé a realizar el ritual, pero pronto me di cuenta de que algo salía mal. Las voces y las risas se volvieron más fuertes y más malignas. De repente, los cadáveres comenzaron a moverse. Vi cómo los cuerpos se levantaban de las mesas y se acercaban a mí. Intenté huir, pero las puertas estaban bloqueadas. Las voces y las risas se volvieron ensordecedoras. Me di cuenta de que estaba rodeado por los muertos y que no había escapatoria. De repente, todo se detuvo. Las voces y las risas cesaron. Los cadáveres se detuvieron en seco. Me quedé solo en la oscuridad, temblando de miedo. Y entonces, escuché una voz. Una voz que me dijo: «Juan, ahora eres uno de nosotros».
Me di la vuelta y vi que los cadáveres me estaban mirando. Y entonces me di cuenta de que yo también estaba muerto. Si tienes una historia que te gustaría que contara en un video, me encantaría escucharla. Puedes enviármela a través del correo que encontrarás en la descripción de este video. Gracias.